Muy buenas noches. El reloj nos marca las 8 de la noche. Momento para que debatamos. Les recuerdo, el señor Narciso Castillo, Nacho Castillo, se encuentra en su periodo vacacional y parte de la herencia en la conducción del programa es el programa de los días jueves. Ese que usted sintoniza y que gusta mucho por la diversidad de opiniones y porque obviamente hay un debate de altura y mucha discusión. Bueno, hasta el momento lo ha habido, así que puedo dar fe. Si lo que pasa en adelante ya no puedo responder. Pero bueno, esta noche platicamos sobre dos temas distintos pero complicados. El primero es pasar luego de varios días de constantes protestas, de esa falta total, o más bien este repudio total a un hecho como el caso en contra del magistrado Escalante por el tocamiento a una menor de 10 años, que el día de ayer, después de que se conoció la resolución completa, solo causó mucha más indignación. Y vamos a preguntar a los invitados de esta noche sobre ese tema y también sobre la decisión del presidente Nayib Bukele de expulsar la misión diplomática de Venezuela. Para eso, pues damos la bienvenida a los tres amigos de los días jueves. Carlos Araujo, que es parte del análisis político de la vida diaria y que obviamente también tiene la experiencia de haber trabajado en el Tribunal Supremo Electoral y conoce de lleno, digamos, el trabajo en materia electoral. ¿Cómo está, Carlos? Buenas noches, aquí a la orden. Bueno, sin barba, ya se fijó que hoy vamos a tener ausencia de barba. También está con nosotros Roberto Rivera Ocampo, ex candidato a la vicepresidencia y, bueno, es el CEO de La Papa. Vamos a cobrar el comercial. Ok, bueno, muchas gracias, Francisco, por la invitación y un gusto estar acompañándote. Bienvenido, Roberto. Marvin Aguilar Umaña, que también, aparte de culturólogo, es analista político. ¿Cómo está, Marvin? Bienvenido. Un gusto. Buenas noches a los contertulios también. Felicidades por tu aventura de estos días. Bueno, por el valor, dicen. Aguilucho de corazón, ¿verdad? También, sí, forzosamente. ¿Por qué forzosa? Porque en San Miguel todos somos aguiluchos, pero en secreto somos del dragón también. Entonces, yo dije, bueno, quizás algún coqueteo con el fajo de la alianza, pero no, tampoco. No nos equivoquemos. Sí, agradecemos también a la Central de Seguros y Fianzas que nos da la posibilidad de este primer segmento. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Brevedad de tocamientos. El tiempo que el agresor tardó en tocar a la menor. La vestimenta de la niña. Porque, bueno, conocimos en la versión de la Fiscalía que era un overol, un lugar público, porque se dio a la luz del día, y que no hubo violencia. Y también se argumenta dentro de la resolución que fue un descuido de la niña, una menor de 10 años, entre otros argumentos que, bueno, lo que primero pregunto a Carlos, ¿cuál es su primera impresión luego de conocer ya en completo la resolución de la Cámara? Mira, hubo un momento en que se generó algún tipo de duda en que realmente si la Cámara estaba emitiendo un fallo basado exclusivamente en la jurisprudencia, en las leyes. Y tal es el caso que en ese mismo momento un grupo de diputadas encabezados por Marcela Villatoro había presentado en la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para tipificar como delito particularmente el tema del tocamiento. Un poco reaccionario eso. No, pero es que es cierto, o sea, no está tipificado como delito. Entonces, cuando uno ve esas cosas y empieza a ver algunos señalamientos de algunos abogados que uno conoce públicamente, entró la duda realmente si la Cámara estaba haciendo un análisis correcto. Pero es que después de leer la resolución, que ya fue pública, definitivamente creo que no. O sea, amén de que hay que hacer esa reforma de ley para que quede sumamente claro y que quede tipificado como delito este asunto que no está así tipificado, pero es que creo que hay otros elementos en las diferentes disposiciones que eran más que suficientes para, de alguna manera, condenar a este tipo. O sea, creo que la Cámara, al final de cuentas, lo que terminó haciendo es justificando
una conducta impropia de un juez. Y creo que, o sea, algo que le ha quedado claro a la ciudadanía es que el tipo hizo lo que dicen que hizo. El tema es que la Cámara lo que ha hecho es un análisis para decir que en las condiciones que lo hizo, ellos no lo ven como una tipificación de un delito, sino que de una falta. Y aparte, Carlos, no sé si usted coincide, se descarga responsabilidad en la Fiscalía y en los diputados por la falta de atención a las reformas necesarias para protección. No, lo que pasa es que no puedes hablar de los diputados como tal porque definitivamente ya existía un conjunto de leyes que podrían haber echado mano. O sea, siempre en el camino, a medida las cosas se vayan dando de casos particulares como el que nos ocupa, pues vas encontrando ciertos defectos que los vas corrigiendo, y por eso es que yo estoy acompañando la propuesta de la diputada Marcela Villatoro en ese sentido, porque definitivamente hay que endurecer más esa conducta que no estaba tipificada como un delito. Eso hay que hacerlo. O sea, la Fiscalía presentó sus argumentos. O sea, al final de cuentas es cierto que el punto exacto no está tipificado, pero hay otra serie de artículos de los códigos penales que pueden ser utilizados para eso. Y yo voy y te quiero traer el ejemplo más claro. El día de ahora, publicado en la prensa gráfica. No sé si ustedes la vieron. El titular dice: 8 años de cárcel para hombre que tocó partes íntimas a niña de 10 años en calle en Texistepec. Dice: tocó en los genitales a una menor, fue en la calle, en el día, no estaba desnuda, hubo testigo del hecho, no era magistrado. Condena 8 años de cárcel. Y ese no era magistrado es precisamente porque él tuvo que pasar un proceso de antejuicio, y yo esa valoración no la puedo hacer porque no conozco de leyes, pero ¿y por qué lo tienen que mandar justo a que vean el proceso, tipifiquen el delito, magistrados de cámara igual en un cargo similar? Lo que pasa es que es el procedimiento del fuero que existe, que establece la Constitución, que hay que seguirlo para quitarle ese fuero que tienen los jueces y poder procesarlo como una persona común. O sea, una valoración que en la Asamblea Legislativa se hizo una discusión apropiada, que creo que fue evidente que habían evidencias, porque la Asamblea no puede condenar, no es quién, sino que solo es saber si hay suficiente evidencia para trasladarlo a una Cámara, y el problema se da en la Cámara, que precisamente cuando llega ahí, ellos al final de cuentas terminan acompañando a su compañero magistrado y tratando de soslayar de una forma que creo que no es correcta el delito. Yo inclusive, yo creo que aquí no hay ninguno es abogado, ¿verdad? Pero me gustó algo que puso alguien, y con esto cierro para darle la oportunidad a los amigos, que cuando los abogados se están graduando y están juramentando, como que les dan un decálogo del abogado, de Eduardo Couture, y en ese decálogo, el número 4 dice: tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Interesante. Precisamente es lo que no hicieron los magistrados de la Cámara. Actos contrarios a las buenas costumbres, Roberto. A ver, yo en este caso, de verdad que antes que nada quiero expresar mi indignación total, ¿verdad? Yo lo he hecho público en mis redes sociales, pero aprovecho el espacio porque, a ver, yo ante todo soy papá, y ante una situación como esta, yo no sé de lo que sería capaz, o por lo menos no lo voy a decir al aire. Pero todos sabemos. Sí, porque de verdad que es, digamos, a medida que va avanzando, que avanzó el proceso, nos dimos cuenta que, o sea, a todas luces había delito, ¿verdad? Sin embargo, sin querer repetir lo que ya dijo Carlos, creo que hay algunas cosas interesantes, y me voy a salir un poco de narrar los hechos que yo creo que todos los hemos escuchado, tú ya los has, digamos, nuevamente recordado, pero a mí quiero quedarme con algunos elementos. Lo primero es que, digamos, si algo hay que agradecer, entre comillas, a este caso, es que ha logrado algo que
ni los actos de corrupción masonados, ni los pactos de los partidos con las pandillas, ni el nepotismo, etcétera, etcétera. Ningún tema político en Ningún general. tema político había logrado semejante indignación y que la gente saliera a las calles, ¿verdad? Por una vez en tantos años hemos logrado, o se ha logrado que la gente por fin proteste y denuncie algo públicamente que no es exclusivo de los abogados, porque hay algunos abogados que incluso se atrevieron a decir que hoy parece que todo el mundo es experto en derecho. Y yo ahí, perdón, pero disiento total. Cuando plantean totalmente. que ya se empieza a invadir la independencia judicial, Sí, pero no es solo el ciudadano presidente el que se ha manifestado en contra de esa claro, resolución. pero es que, a ver, yo lo que creo que a veces a los abogados se les olvida que cualquier norma, cualquier ley, surge a partir de la demanda de la ciudadanía, ¿verdad? Que expresa y denuncia, y entonces hay una creación de ley o una reforma, ¿verdad? No es que los abogados sean unos eruditos y unos visionarios que empezaron y detectaron todos los posibles casos y formaron una ley. Entonces, pero bueno, al margen de eso, que creo que se ha discutido bastante, pero cuando llegamos al punto de la resolución y vemos cómo los magistrados de la Cámara resolvieron, ahí yo creo que, digamos, ellos se están convirtiendo, o sea, aparte de estos detalles que tú ya describiste, ¿verdad? El hecho de que fue instantáneo, que fue sobre la ropa, etcétera, que es, digamos, una cosa absurda, es que ellos se están convirtiendo en cómplices de el mismo delito que no quisieron, digamos, no quisieron asumir el juicio de dicho delito y por eso lo trasladan al juzgado de paz. Voy a interrumpirlo porque Sí. quiero darle chance antes que vayamos al corte a Marvin para que también plantee sus argumentos iniciales y justo retomando lo que usted dice, se habla por parte del fiscal general de la República y varios abogados de sentar un precedente nefasto para lo que sería un tocamiento de un menor. Y creo que todos hemos visto hashtag, hemos visto memes, incluso burlas sobre que si tiene ropa, si está en la calle, etcétera, etcétera, se puede hacer. Marvin. Fíjate que este tema, que es muy humano, a mí en lo personal me afecta bastante porque cuando yo tenía 8 años fui abusado sexualmente y puedo entender lo que tanto la familia como la víctima puede sufrir y estar pasando. Entonces, de alguna manera, cuando tú ves que hay la justicia, ¿no? te puede ayudar y que es un abandono de la sociedad que hace con la víctima, entonces tú después te preguntas por qué más adelante tenemos altos grados de violencia y, digamos, y de destrucción de la misma sociedad y como seres humanos que somos. Lo digo, fíjate, porque creo que es bueno decirlo, porque esto puede motivar a que más gente lo diga. ¿Tu caso fue judicializado? No, porque todavía yo tenía 8 años y esos temas en esa Era época, más tabú. en los 70, se resolvían de manera directa, ¿no? Mi papá lo resolvió de manera directa, ¿no? Entonces, pero en la casa fue una situación bastante complicada, porque tú te sueles sentir culpable y te sueles sentir como que tú lo has provocado. A eso sumarle después las burlas que pueden venir por, digamos, y las acusaciones que te pueden hacer si lo decís, ¿no? Claro. Entonces, lo que creo que hay que hacer en este país es romper ese tabú. Creo que yo no participé en la protesta, pero quizás mi forma de participar en esa protesta y de condenar eso y de sumarme a toda la gente que está indignada, es decir, esto que estoy diciendo ahorita como punto de partida, como introducción, porque mucha gente se lo calla. Y callarlo es una de las peores cosas que puede hacer alguien en relación a este tema. Y esto da pauta, digamos, para que uno lo pueda analizar desde el punto de vista antropológico también.
porque lo que vemos, yo sí disentería un poco con Carlos en el sentido de que los diputados sí, te puedo decir, son culpables de que estas cosas pasen, porque hay un artículo de la Constitución, el 118, que establece que se deben de dictar políticas políticas demográficas o poblacionales. Y muchas de estas cosas pasan, hay que decirlo así, por la falta de educación sexual que tiene la gente en nuestro país. Y la Constitución manda que se legisle sobre eso. Y en este país ha habido una resistencia de grupos conservadores, ultraconservadores, que prefieren callar esto, guardar esto o resolverlo como lo hizo mi padre a su manera. Y no abordarlo como sociedad y como un tema que puede pasar. O sea, el juicio tiene reserva, ¿no? No podemos saber los detalles, pero se filtran de repente algunos detalles donde de repente, por ejemplo, la niña no está tan segura o no puede estar segura de lo que le pasó. Y quizás le pasó, ¿verdad? Pero uno a esa edad, uno no sabe qué te pasó. Pues. 10 años. Entonces, cuando no hay una educación sexual en las escuelas que te permite identificar eso y poderlo denunciar, estar consciente de lo que te está pasando está malo, es culpa de los políticos. Voy a hacer la pausa. Son precisamente los que tienen que legislar sobre eso. Voy a hacer la pausa comercial, Marvin, no sin antes agradecerte, felicitarte, porque hay que ser muy valiente para expresarlo como lo has hecho. Y en tercer punto, solidarizarme. No, gracias. No solamente contigo, sino con los miles y miles de gente que guarda silencio alrededor. Exactamente. Y yo ayer planteaba con dos abogadas, una de ellas diputada, y que muy poco se está pensando en qué va a pasar con una niña de 10 años que tiene interrumpida su vida, no porque no conozcamos la identidad, la familia, el círculo cercano lo sabe, los amiguitos, las colonias, algo que es tan deplorable, que se manejan ya en términos de chambres, en términos de decires. Pero bueno, yo quisiera dejar en el tintero también ¿dónde está la Procuraduría de Derechos Humanos? ¿Han visto ustedes algún pronunciamiento importante en un caso tan complicado? Algo de razón teníamos con lo que comentábamos al respecto de ese nombramiento, ¿no? Y más allá del nombramiento, no solo es el procurador, sino que tiene gente que tiene años trabajando allí y le puedo haber dicho, señor procurador, este caso es de vital importancia. Pero bueno, entre otras cosas, vamos a ir a la pausa, vamos a regresar platicando con Marvin sobre el tema y bueno, voy a girar un poco porque la producción, Mao, podemos mostrar al aire un tuit que va a dar mucho de qué hablar y le voy a preguntar al final del programa. Y es el señor presidente de la República que acaba de mandar al señor ministro Merino Monroy, el señor ministro de la Defensa, prepare e interponga la denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Gustavo López Davison por el hurto de cargamentos de armamento. Hurto de cargamentos de armamento de la Fuerza Armada, así como por estafa agravada a la institución. Estoy seguro que el fiscal Raúl Melara no dejará pasar delitos tan graves. Eso como que nos mueve mucho el tintero político a nivel... Y bueno, ahí está la respuesta ya de... como hemos visto, ordene, costumbre, señor ¿verdad? presidente. Está bien, señor presidente, se le dará cumplimiento a la orden. Bueno, vamos a la pausa comercial y seguimos platicando en debate.
El segundo segmento de debates gracias a COSAVI, Ahorro y Crédito, que te invita a realizar el movimiento más inteligente de tu vida consolidando tus deudas. Pide más información en cualquiera de las 5 sucursales o puedes llamar al 2241-4200 de su PBX. COSAVI Ahorro y Crédito te invita a disfrutar con todos los gastos pagados de 4 días y 3 noches en Decameron, Panamá. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, certificado de depósito a plazos o adquiere tu crédito en cualquier modalidad. Esta promoción es exclusiva para asociados. Pide más información visitando nuestras agencias o llamando al PBX 2241-4200. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Primer sorteo, 30 de noviembre. Bueno, en este caso, como decía Roberto, estamos teniendo mucha ganancia dentro de ellas, entendiendo mucho sobre los vacíos legales y sobre varias violaciones que se dan constantemente y por desconocimiento precisamente. Figúrese usted, el sistema de justicia penal ha determinado que toda persona entre 0 a 14 años es intocable sexualmente, pues considera que durante esa etapa de la vida nadie tiene aún capacidades físicas ni intelectuales para decidir su comportamiento sexual. A esto se le llama indemnidad sexual. Escuche bien este término. Es el bien jurídico indemnidad sexual, solo puede lesionarse por aquellos actos que supongan un alto de grado de invasión a la intimidad de la víctima a través de los medios que se encuentran descritos de tipo básico, es decir, una agresión sexual distinta del tipo de violación. En la resolución de los señores magistrados dicen, con base en los hechos acusados y en la declaración de la víctima, este tribunal es del criterio que los tocamientos que se le imputan a Eduardo Jaime Escalante Díaz no tienen la magnitud suficiente para ser constitutivos del tipo penal descrito en el artículo 161, pues el carácter de instantáneo y haberse producido sobre la ropa no permiten calificarlos con la gravedad y trascendencia necesario para ser constitutivos del tipo penal invocado. Yo no soy abogado, pero yo veo que si hay una aceptación de un tocamiento con algunos requisitos que a mi criterio no son lógicos dentro de los hechos, y con todo lo que hay alrededor, ¿no? Una comunidad tan complicada como se da en Altavista, etcétera, etcétera. Hay un símil que cuando yo leí la resolución ayer que está utilizando los magistrados para ejemplarizar por qué no es un delito sino una falta. Y es, por ejemplo, lo que sucede en los autobuses cuando van muy llenos. Tú puedes pasar rozando a la gente, ¿no?, en los pasillos o al salir. Entonces eso no puede ser considerado como un delito, pues a menos que sea un patán el que va ahí, va de manera intencional rozando partes cuando va pasando por el bus. Entonces ellos han querido quizás usar como ese símil y no vas a andar procesando a todos en el autobús, ¿verdad?, por un delito. Entonces ellos han rebajado, han hecho ver que lo que ha pasado es como que alguien, ¿verdad?, se roza de manera, ¿verdad?, es como el accidente de tránsito, ¿va?, que no es doloso. O sea, tú no salís en tu carro a decir, hoy voy a atropellar a 5 y los voy a matar. No, tú decís, tenés un accidente y alguien muere, es más culposo que doloso. Entonces han querido jugar con ese, digamos, ese juego jurídico que era lo que tú decías, de cuando choca la justicia y el derecho, debe de prevalecer la justicia, pero ellos han buscado digamos, en el derecho, la oportunidad de librar a un colega. Es que hay que decirlo así. Sí. Es que esto te lo voy a plantear, y con respecto al gremio médico, ¿va? Es bien difícil que un médico atestigue contra otro médico de mala praxis, ¿verdad? Entonces hay como ciertas lealtades dentro de las profesiones que evitan, ¿verdad?, que tú puedas condenar. Por eso los casos de mala praxis son bien raros en este país, que se condenen. Porque para condenar a un médico de mala praxis tiene que ser otro médico el que diga que ha hecho mala praxis. Y el sistema judicial salvadoreño se presta a eso por una sencilla razón. Voy a traer a cuenta algo que se supo, ¿va?, cuando la Corte Plena estaba decidiendo la culpabilidad o no de la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar. Y es que la Oficina de Probabilidad, supimos, presenta 2 resoluciones a los magistrados, una donde se le declara culpable y otra donde se le declara inocente, para que ellos decidan cuál van a aplicar y dan los criterios para ambas cosas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que aquí en el sistema judicial
a un señor de la tiendona que en estado de ebriedad también hace tocamientos a una niña y que lo agarran ahí los locatarios del lugar, le caen 4 años, ¿no? Tenía 14 años la víctima. Exactamente. Entonces luego ves un sacerdote involucrado, ¿no? Aquí en el Departamento de la Libertad, es verdad, que sale. Y luego un fiscal allá en San Miguel también, que ha sido detenido hay muchos casos. Es decir, no solo es un borrachito, no solo es un magistrado, no solo es un sacerdote, no solo es un fiscal. O sea, esto, repito, es un problema nacional que tiene que abordarse desde las leyes, desde la Asamblea Legislativa y cerraría esto con el cumplimiento del artículo 118 de la Constitución, que manda al Estado a dictaminar políticas poblacionales, y dentro de estas políticas poblacionales, una de ellas es la educación sexual. Eso tiene... Carlos, ¿y apenas estamos en la tipificación del delito? O si, bueno, ya no es delito, ahora es una falta después de esa resolución, porque hay instancias de apelación, etcétera, etcétera. Ni siquiera se ha llegado a la etapa del juicio donde se va a determinar culpabilidad. El abogado Mario Machado lo plantea así. Lo que pasa es que la Cámara ni siquiera misma, se ha dicho que es una falta. La Cámara cambió el delito. O sea, la falta. No, es que la Fiscalía pidió sobre ciertos delitos, ¿verdad?, que él fuera procesado. La Cámara cambia eso y lo pone inicio, claro, como una falta y lo manda al juzgado. Pero, y de hecho le da libertad. Pero como falta. Como medidas sustitutivas, ¿no? Y lo que creo yo, ahí te mentiría si lo tengo seguro porque no soy abogado, pero a lo que yo creo es que al juzgado, a donde ya va a ir a la causa como tal, como que no habrá modo de que el juzgado cambie esa tipificación que hizo la Cámara. Entonces, por eso es que es importante la apelación del señor fiscal. Bueno, creo que ellos no pueden, ¿no? Ellos o sea, ya el juzgado no, porque ya lo tira un tribunal superior con cierta condición de sobre qué lo están juzgando. Entonces, al final de cuentas, creo que es sumamente importante la apelación que hará la Fiscalía. Y tal y como lo dijo el señor fiscal, esto va a la Corte, a la ¿cómo se llama? A la Sala de lo Penal. A la Sala de lo Penal, que es el lugar donde debe de ir, y ojalá los honorables magistrados de la Corte le pongan la debida atención al caso, porque están sentando un precedente nefasto con esto que ha sucedido definitivamente. Y platicando sobre antecedentes y ver otra gente condenada, uno ve de repente que aparecen asociaciones de jueces y algunos abogados ya hablando de la invasión al poder judicial. Pero es que eso tiene que ver exclusivamente con lo que sucedió con el presidente de la República, ¿verdad? Exclusivamente por eso fue que lo dijeron. Y en parte tienen algo de razón, porque una cosa es que opinemos, inclusive el presidente creo que ahora dijo que era aberrante, dijo que le daba asco. O sea, yo creo que eso es una opinión al final de cuentas que tú puedes dar, pero es que el presidente casi estaba, cuando se dio esto, estaba ordenando que se repitiera el juicio. O sea, también hay que entender, o sea, una cosa es una opinión sobre una situación que está dándose y otra cosa es que un poder del Estado esté pretendiendo darle una orden a otro, a un juez que es independiente. O sea, creo que debido a eso es que se dio ese pronunciamiento, pero en general y en el fondo, fuera del lapsus que pudo haber habido, tal vez de la indignación del presidente, te lo voy a plantear de esa forma, es que él dijo lo que dijo. Pero bueno, también se indignó el señor arzobispo y los calificativos no fueron más pequeños. No, nos indignamos los diputados, todos. Cualquier cantidad y son funcionarios públicos sí, también. Sí, nos indignamos todos, pero nadie se atrevió, ningún funcionario público se atrevió en el tema de su investidura a una declaración como la que dio el presidente. O sea, también hay que tener cuidado en cómo usar tu figura de la investidura que tenés. O sea, creo que en eso hay que tener cuidado, pero yo eso pasaría esa página porque sí lo puedo justificar, que es ante la indignación del hecho. O sea, yo no lo veo como una invasión realmente a la independencia judicial. Quizá en este tema, más allá de la indignación, quizás sería la Fiscalía quien debería estar más interesada en tener mucha más fuerza en criterio, no solamente en criterio jurídico, sino es que el papel mediático que está jugando. Pero es que la Fiscalía está haciendo su papel, los diputados están haciendo su papel. Yo por eso te digo, aplaudo lo que pasó en la Asamblea, porque no solo fue Marcela Villatoro la que fue a hacer esa propuesta, sino que fue acompañada de un gran grupo de diputados de otros partidos políticos. Creo que los diputados han reaccionado bien. ¿Por qué? Porque es cierto. O sea, aquí hay que mandar un mensaje
al que se atreva a tocarle un pelo a un menor de edad debe de pagar unas serias consecuencias. Ese es el mensaje. Yo creo que... Solo una cosa, porque Sí. le iba a preguntar algo. Yo leía unas declaraciones de Silvia Juárez, que es una abogada de Ormuza, y decía que la resolución adolece de dos problemas. Han violado el control constitucional y la convencionalidad. Y dice, lo más indignante es que no es un juzgado básico, es una cámara. Entonces, ahí es donde... Tres jueces, ¿verdad? Son dos magistrados. Sí, yo le quería un poco disentir con Carlos, porque, a ver, yo creo que el papel del fiscal y de los diputados han dicho cosas, han intentado hacer otras, pero realmente ha sido bastante débil lo que han hecho. Y de hecho, la comisión que propuso la diputada Valdivieso no se ha podido conformar. Es decir, para hacer el show por aquel funcionario que hizo unas declaraciones desafortunadas, rapidito se conformó la comisión. Pero ahora, para este tema... Todavía hay que no. esperar que los jefes de grupos parlamentarios todavía nominen. Hay que esperar. Entonces, a mí, yo creo que de esto tenemos que sacar lecciones como sociedad. Lo peor que puede pasar es que, o lo que ha pasado, lo peor que con esto, el precedente que se ha sentado es que ahora los acosadores ya pueden dormir tranquilos. Son intocables prácticamente porque el precedente que se está sentando es usted toque a una niña o una mayor en el bus, que a mí ese tema yo no veo cómo puedes comparar una cosa con la otra, ¿verdad? Y en todo caso los magistrados quisieron hacerlo, pero es que a todas luces se les cae. Pero por un lado, los acosadores hoy van a dormir tranquilos, y segundo es que de alguna manera vamos a retroceder en la evolución de la sociedad, porque a mí, imagínate que le pasa a mi hija. O sea, ¿cuál va a ser el impulso que yo voy a tener? Esto yo lo voy a resolver, digamos, y voy a tomar justicia en mis manos. ¿Vos crees que yo le voy a querer hacer pasar ese calvario a mi hija, a mi familia? Entonces, este es el problema que están creando los magistrados. Ahora, y somos personas, bueno, relativamente racionales, ¿no? Con alguna forma, sí, porque claro. no puedo, pero personas con criterio, aquí, o tenemos alguna formación, pero imagínense la gente de la ciudad, de las zonas populosas, del campo, ¿cómo van a creer en un sistema de justicia con un caso como este? No, es que Se lo callan. sí. No, es que eso es lo Pero más mira, trágico. lo otro- Silencian ese. Lo no dicen otro, y con esto termino, Francisco, es que hay un artículo interesante en El Faro que tiene alguna investigación sobre los casos de violación denunciados, Sí. ¿verdad? En menores de 15 años. Del 2013, alrededor de 1.500 casos denunciados, pero solo el 31% fueron judicializados. Pero el tema es que las denuncias van a la baja, y uno podría decir, hey, qué bien, ¿verdad? Porque quizás ya no hay tantos casos. Y en el 2016 son 986, pero los casos judicializados solo son el 17%. Y el artículo tiene un título bien interesante, es un Estado cada vez más incapaz. ¿Por qué? Cada vez más incapaz de proteger a nuestros niños, y lo que está generando es una impunidad casi y si la total. justicia no funciona, la gente no va a buscar el No va. camino de la vía judicial. No va a denunciar porque además tiene miedo. Bueno, Esta es una herencia histórica, solo para terminar con ese detalle que hay que saberlo. Es hasta 1950, fíjate, que nace el Código de Menores, donde se aíslan a los menores de la cárcel. Pero hasta esa época, los menores infractores iban a la cárcel con los mayores. Y entonces eso era, te imaginabas, era un infierno para esos menores que llegaban a la cárcel y que después cumplían su pena y salían a la calle. Entonces, eso es una herencia que trae este país de violencia sexual que afecta a los niños, por supuesto, los que son los más indefensos, a las mujeres también, ¿no? Que suelen ser víctimas de abuso sexual.
Entonces, sí, esta es una población bastante enferma en ese tema, pues. Entonces, yo creo que esto no termina aquí, o sea, yo creo que todavía hay tiempo para poder rectificar lo que ha sucedido y ojalá la ¿Qué Fiscalía... peso el que tiene para la Cámara, perdón, para la sala de lo penal, no? Es que la sala también va a hacer toda la valoración de lo que la sociedad en su conjunto está opinando, la presión social, quieras o no, las resoluciones tienen que tener un análisis también político de lo que la sociedad en su conjunto está exigiendo y pidiendo. Bueno, o sea, que parte de sus atribuciones y de sus la Cámara no solo va a agarrar el código a leerlo literalmente, no, hace una serie de evaluaciones y creo que ojalá hagan lo correcto. Pero es que hasta leyendo literal pudieron haber tipificado es eso. que, Y el es magistrado... que lo que te digo, que ya cuando leímos toda la resolución, Y el vino la gran y decepción. yo quisiera hay mucha gente que ha hablado del principio de inocencia, ¿no? Claro. Quizás hay un par de cosas que el magistrado, quizás en su momento, su abogado, debería de aclararse. O sea, ¿qué andaba haciendo el magistrado en esa zona? ¿Verdad? Entonces, que ¿Armado? No, armado. Bueno, y la diputada Villatoro dijo ayer que habían encontrado latas de cerveza. Ahí no puedo concluir porque no lo había visto en otro lado. un lugar de alta peligrosidad. O sea, es una zona que se le conoce, no sé si ustedes saben, a esa zona como el Trifinio, porque es zona fronteriza entre pandillas. Entonces tú no entras a una zona allí así, si no es porque te conocen, pues. Bueno. Si no era su lugar de residencia. Los diputados le hicieron un antejuicio, o sea, los diputados tuvieron todos los partes policiales. Bueno, ya tengo que ir a corte. Nos hemos hizo. encendido un poco en este bloque. Solo les pregunto rápidamente. ¿Entramos al tema de Venezuela o hablamos de esta acusación tan seria del presidente de la República? No me respondan ahorita. Vamos al corte. Lo arreglamos en el corte. El tercer segmento se lo agradecemos a Sistema Fedecrédito. Recibe fácil y seguro tus remesas familiares en Fede.vecino del Sistema Fedecrédito. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos que la distancia solo fortalece los lazos de afecto y apoyo.
Aprendimos a reconocer el trabajo y esfuerzo de quienes nos formaron. Recibe tus remesas familiares por medio de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito. Pago de remesas familiares, una razón más para usar la familia de productos y servicios del Sistema Fedecrédito. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Bueno, una opinión mayoritaria dice que hablemos también del tema del tuit del señor presidente, la instrucción, porque no es un tuit, es una orden, ¿no? Y esto hace una explosión en el tema político, porque primero lo desconoce hace unos días atrás, luego dice que va a platicar con mandos paralelos, o más bien otros mandos más que paralelos, y ahora enfila directamente contra Gustavo López Davison, si es que enfilar es la palabra correcta, sino que lo manda a investigar. Mira, a mí lo que me dice esto que está sucediendo entre el presidente de la República, Nayib Bukele, y el presidente de Arena, Gustavo López, me dice muy seriamente que le está haciendo incómodo al presidente Gustavo López, o sea, en su forma de abordar las cosas, en su forma de señalar las cosas, o sea, el presidente es natural esa reacción en él cuando le señalan algo, ¿verdad? Y esto último que ha sucedido de esta orden es una reacción del presidente a las declaraciones de Gustavo López esta mañana, creo que fueron, vinculadas al tema de los del préstamo de los 91 millones de dólares, en donde al parecer él está diciendo que no hay una justificación debida para ese dinero y dejó entrever que ese dinero posiblemente toda la presión mediática del presidente era porque quería utilizar este recurso como parte de la campaña política de Nuevas Ideas. Y ves la reacción presidencial definitivamente. Yo te puedo asegurar, porque conozco a Gustavo desde hace mucho tiempo, que este tuit del presidente no va a pasar de ahí. ¿Es más una reacción o es una lógica política del presidente? Dime tú, ¿desde cuándo Gustavo López está en política y es presidente de Arena? Ya desde hace un par de meses. ¿Por qué precisamente hasta hoy el presidente ordena en público que le abran una investigación sobre algo? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo el primer día que asumió o lo dijo antes de que asumiera cuando estaba en competencia? Porque es claro una reacción a la incomodidad que le está causando las declaraciones del presidente de Arena. ¿Esa es la lectura, Marvin? Yo creo de que, mira, según lo que yo tengo entendido, el ministro de la Defensa es una persona que ha llegado ahí por sus méritos. Y no es una persona que viene de confianza o del sector del presidente de la República. El ministro de la Defensa ha realizado algunas investigaciones hacia adentro de la institución que preside. Y quizás parte de esas investigaciones que yo entiendo estaba realizando en diferentes temas, ¿no? Se habló del polígono, de usar polígonos de tiro para adiestrar pandilleros, actos de corrupción. Entonces, creo que si al presidente le ha llegado esa información, proviene efectivamente de las investigaciones que haya hecho la Fuerza Armada hacia su interior y ha descubierto estas anormalidades. Le ha ordenado al ministro de la Defensa que presente el aviso o la denuncia en la Fiscalía General de la República, y yo esperaría que una vez que esto se haga, se vaya a los tribunales, que la Fiscalía presente los requerimientos, ¿no? Y se investigue. Hay una cosa que te puedo decir. Ahora, pero Marvin, Carlos plantea que es una reacción a las declaraciones y a la incomodidad que le podría estar causando Gustavo López al presidente. El presidente es una persona inteligente, fíjate. Y si él ha creído oportuno hacer público esta denuncia en este momento, se debe porque hasta ahorita él ha tenido quizás los elementos para poderla decir, porque él sabe que podría correr el riesgo de lo que tú estás diciendo, Perdóname que me meta, pero yo sí te puedo confirmar que el presidente es una persona reactiva e imprudente. Y el mejor ejemplo de eso es el caso de Eugenio Chica. Mira en qué terminó, que hizo exactamente lo mismo, de decir algo públicamente sobre la esposa de Eugenio Chicas, y al final terminó pagando para no ser condenado.
en los tribunales. Pero tú entiendes por qué Vea. fue, ¿verdad? Porque al final el testigo clave se retractó. No era un tema de no testigos, quiso sostener en presencia lo que sostuvo por escrito. No, es que No, lo que o sea, te digo. no, tú hay que estás al tener tanto. cuidado. No, pero estás al tanto No, de yo eso. no estoy al tanto. Yo te estoy diciendo lo que sucedió. Pero te estoy diciendo que O sea, fue porque yo no la no he declaración, convivido con ellos. o la sea, pero declaración lo que sí te jurada puedo que decir, se hizo, después no la sostuvo la persona en el no, pero es juzgado. que esa declaración jurada no está en ningún expediente. Eso dice él que dijeron Bueno, algo. bueno, ¿verdad? entonces- Pero al final de cuentas lo que vale es el juicio. Claro. Hubo una difamación y tuvo que pagar y retractarse para no ser condenado. Y él pagó, Y es ¿va? precisamente lo que está haciendo el día de ahora. Habrá que Yo esperar, te entonces, puedo que- asegurar que habrá este que tema esperar. va a terminar en el mismo Habrá lugar. que- habrá que lo único esperar, que tiene no. fuera ahora. Claro, Yo lo habrá que- que esperar, digamos, que el ministro de la Defensa, que, Claro. es el involucrado, Claro. y que el ministro de la Defensa es una persona seria, pues, por mucho que sea su comandante general de Él la sí es Fuerza serio. Armada. Yo lo No, que- por eso, o sea, yo no lo va a que- caer, asumiendo tu relato de la venganza o de la impulsividad del presidente, el ministro de la Defensa sí va a tener que ir a defender, obviamente, con legalidad lo que se ha dicho en Ahora, el no tuit. tampoco podemos dejar de obviar que es el presidente del principal partido de oposición, ¿verdad? Mira, Claro. Yo lo que veo aquí son, bueno, dos cosas. Una es que me llama la atención cómo los secretarios y presidentes de partidos pasan diciendo todo el día que quieren dialogar, que quieren tender puentes, que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo debe ser armoniosa por bien del país, etcétera, etcétera. Pero hoy yo escuché la entrevista de Gustavo López y francamente me pareció un poco contradictorio su discurso de que quiere dialogar y que le ha dicho al presidente desde el primer día que ponga lugar y fecha, pero lanza unas acusaciones que tampoco sé si él tiene pruebas de decir que es para financiar la campaña de Nuevas Ideas. Eso por un lado. Entonces creo que definitivamente aquí se están rompiendo los pocos puentes que podrían haberse tendido. Y lo otro es que, para conectar un poquito con lo de Venezuela, a mí me parece que también no olvidemos nunca que estamos en un contexto muy próximo a la campaña electoral. Lo que hizo con Venezuela, aparte de ser, digamos, parte de quizás acuerdos con Estados Unidos, ¿verdad? Esto, romper relaciones con Venezuela, pero también le dio una estocada al FMLN, ¿verdad? Es decir, ya el FMLN, que estaba así como moribundo, ahora le das y lo terminas ¿verdad? Bueno, y con por el acompañamiento legislativo del Partido Arena, porque ayer promovieron esta votación que vimos, ¿verdad? El pronunciamiento acompañado de PCN, de Gana Claro. y de los votos de Rodolfo Parque. Y ahora con esto yo creo que también es un poco de, bueno, vamos a poner un poco de orden o en orden a Arena, que se nos está saliendo, ¿verdad? Está promoviendo diálogo con el presidente de Ghana, un poco por debajo. Quiso quitar al presidente de la Asamblea o romper el acuerdo, pues. Entonces yo creo que no sé en qué va a terminar, son acusaciones graves en todo caso, que deben estar fundamentados, porque si no, aquí cualquiera podría decir cualquier cosa y él no es cualquier persona. Bueno, así como vemos ya en diferentes centros comerciales, en algunas publicidades, que ya huele a pavo, ¿verdad? Ya huele a Navidad, parece que ya huele a campaña política. Aquí, desde porque en hace San Miguel ratos. huele a carnaval. Quiero hacerte la corrección. Aquí, Recién acaba de empezar. Aquí, en San Miguel es carnaval. Está bien, Ese- está bien. ¿Algún argumento más sobre esta posibilidad de un juicio? Porque si es un tema penal, estamos hablando de una acusación penal. Claro, ¿no? Y es que aquí definitivamente por la persona que lo dice, el fiscal entendería yo que debe tomar cartas también en el asunto. O sea, y si yo fuera el mismo presidente del partido Arena que me están haciendo esa acusación, yo iría a la fiscalía a pedirle al fiscal que A de verdad presentarse, va. haga una investigación al respecto. O sea, porque no es un tema que puede quedar así por así, Está pero como ligero. tú decís, esto huele ya a los inicios de la campaña. El jueves, electoral. el próximo jueves, me imagino será el tema también ya más desarrollado y con más elementos. desglosada. Va, Pero, exactamente. ¿se imaginan ustedes cuánta carga está cayendo ya sobre la Fiscalía General de la República? Vimos al ministro de Trabajo, que ya le puso alguna carga con el tema de Santa Tecla. Bueno, ahora
hizo público que hay una investigación Pero también en Soyapango. pero fíjate que es lo que yo te digo. Ahora que, vamos con este tema, Francisco, tenemos enfrente están lo de los viendo temas magistrados recurrentes desde el Ejecutivo, hoy que tú decís lo del ministro de Trabajo, con lo que sucedió con los restaurantes Mr. Donuts. Al final de cuentas, un juez ordenó abrirlos. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo era incorrecto, lo que estaban señalando no era lo correcto. Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, están tomando acciones del Ejecutivo que no son muy amigos de la democracia como tal, y hay que tener cuidado con el uso de las herramientas. Esta denuncia de Santa Tecla, igual del alcalde de Santa Tecla, te puedo casi confirmar de que no terminará en lo que están queriendo levantar de una especie que es incorrecta. Amigo televidente, yo concluyo que este país es todo menos aburrido. Siempre tenemos temas de qué debatir, de qué platicar. Vamos a la pausa comercial, venimos con la parte importante, su participación. Hola, 2, 3, 4, 5, 6. Hola, 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 hola. Me pareció. Vamos con sus opiniones, pero quiero recordarles, todo lo bueno regresa. Estamos a 15 días de Teletón. Prepárese, contribuya, seamos parte de este esfuerzo de amor. Mao Tse Hernández, buenas noches. Francisco, amigos panelistas, buenas noches. Rapidito vamos con las opiniones de nuestros participantes. Dani, que es muy activo en esta red, dice: la realidad es simple, no importa lo que hagas, sino quién eres y a quién conoces. Naida Acevedo Medrano, así como muchos televidentes, envían un mensaje de solidaridad a don Marvin Aguilar. El mensaje dice: Marvin, te abrazo, abrazo al niño dentro de ti, todo mi cariño contigo. Si seguimos revisando más mensajes, tenemos la participación
participación de Walter Juárez, que nos dice: no es cierto, señor Campo, que los violadores o abusadores puedan dormir tranquilos, tendrían que ser magistrados. Juan Carlos Ura participa y nos dice: nada más mencionar el contraste con que hoy nos enteramos de un caso similar, pero ese sí fue sentenciado con 8 años de cárcel. Antes de cuestionar a hacedores de leyes, yo diría que hay que ver a los aplicadores. Mi solidaridad, Marvin, te abrazo. Saludos. Y finalmente Rafael Mengíbar nos dice: entre 7 y 11 niñas y niños son violados diariamente. ¿Quién o qué instituciones se encargan de velar por esta impunidad? Una realidad social a resolver. Regresamos al set para respuestas. Gracias, Mao, y aprovecho para disculparme con los amigos televidentes. Hemos leído pocos, hay una cantidad industrial de gente opinando, pero bueno, nos comimos el tiempo platicando el tema del magistrado Escalante. Que no, y si obviamente, tú ves las reacciones en las redes sociales son vinculadas a ese caso como tal. Yo creo que eso es algo que de verdad le preocupa a la sociedad y creo que es un tema que hay que ocuparle el tiempo que necesite para de alguna manera hacer la presión social que permita hacer las correcciones debidas. Dice Juan Carlos Ura, no solamente tenemos que ver a los hacedores de leyes, sino a los aplicadores de justicia. Correcto, sí que aquí el problema ha sido los aplicadores de la justicia, los magistrados de la Cámara. Sí. En este caso particular. Marvin, también esto vuelve la vista a un tema viejo y conocido, que es la fiscalización del órgano judicial, que también viene a cuenta porque muy pocas veces se conocen de cosas importantes que se hacen en tema de depuración judicial y de ver tantas cosas que hay suceden. Hay varios informes del Departamento de Estado que hace año con año sobre diferentes países latinoamericanos y cuando se hace el informe sobre el órgano judicial salvadoreño siempre ha salido mal evaluado. Y en las encuestas tú puedes ver que el órgano judicial está entre los, digamos, entre los órganos de menor prestigio frente a los salvadoreños, precisamente por la compra de voluntades que se puede hacer, los abogados que suelen sacar criminales, bueno, lo que decía Romero, ¿no? Que la justicia aquí muerde al descalzo, no es como la serpiente, ¿no? Pero aquel que tiene zapatos de cubo de hierro, ¿verdad? A ese no lo puede morder la justicia, ¿no? No lo muerde la serpiente, no lo puede atrapar la justicia. Entonces, de alguna manera creo que los diputados reaccionan tarde, porque fíjate que no se habían dado cuenta que eso era una falta y no un delito. Entonces, y esto tiene mucho que ver con la manera en que los políticos redactan las leyes por si algún día me toca a mí, ¿verdad? Entonces... O sea, nos está diciendo que puede ser candidato. Ya está anunciando algo. No lo vamos a leer entre líneas, sino que vamos a decir lo concreto. Estaba diciendo de que los políticos dicen, dejemos vacíos de ley, dejemos grietas sobre la ley. Lo ves en casi todas las leyes. Por ejemplo, el Código Tributario, donde la elusión es legal en el país, fíjate. La evasión está prohibida, pero la elusión es legal. No está regulada. Entonces, igual esta clase de anormalidades que tú las puedes ver porque está dentro de la misma cultura machista salvadoreña, ¿va? El tocar a la empleada, a la secretaria, llegar y abrazarla, ¿verdad? El lenguaje obsceno o el lenguaje doble sentido que puede usarse en las oficinas, ¿no? Pero se ha avanzado bastante. Entonces, claro. Bastante. Pero siguen existiendo conductas que deben de ser reguladas. Y hay que seguirlas castigando y poniéndolas en... El problema de este caso en particular es que hace retroceder. Y además, yo me voy a permitir decir que a mí me choca que, por ejemplo, haya funcionarios de alto nivel que en su vida pasada, digamos, hayan sido promotores de un lenguaje ¿De qué estamos hablando en concreto? De gente que... ¿Del secretario de Juventud? Bueno, no es secretario de Juventud. Bueno, algo así. Pero yo creo que, a ver, estamos ante una situación compleja. Es decir, si queremos trascender, si queremos cambiar esa cultura, digamos, nuestros representantes, las personas que tienen a cargo las instituciones, deberían de ser gente que realmente pueda asumir esa defensa. Exacto. La defensa de la niñez, de la juventud. Pero así yo... No sería un poco excluyente y se lo planteo porque vi la defensa del comisionado para la juventud donde planteaba son mis personajes. No soy yo. Pregunto. No. Está como la resolución de la Cámara. Sí, exacto. Sí, no, yo creo que por eso va en ese sentido la reforma que también presentan las diputadas, ¿verdad? Claro. Que cuando sea un funcionario público
sea todavía un agravante para eso, ¿va? Porque hay, esto es un tema tan complicado porque es la gente que debe de protegerte. Claro. Tus papás deben de protegerte. Cuando tus papás no te protegen es un gran trauma para ese ser humano. Sí. Cuando el Estado no te protege, cuando los políticos no actúan, es un gran trauma para la sociedad. Entonces, creo que debe ser un agravante cuando lo hace un funcionario o una figura pública incluso, pues, porque acuérdate que con esto de los influencers, ¿verdad? O las celebridades, ¿no? O sea, hoy un cantante, hoy un futbolista, un político, ¿verdad? Puede ejercer una gran influencia y lo que haga él va a ser para imitarse o para condenarse, obviamente, ¿no? Carlos, gracias por estar esta noche con nosotros. Y no quiero dejar de pasar también de felicitar un poco al presidente con relación al caso de Venezuela por este giro positivo que tuvo él en sus posiciones. Le costó 5 meses darse cuenta de lo que era la dictadura venezolana, pero al final de cuentas creo que es bueno para el país. ¿5 meses se tardó? Sí, tiene 5 meses de estar en el cargo. Mira, el presidente de Guatemala, el electo, ni siquiera ha asumido la conducción de su país y dice que al solo llegar lo primero que va a hacer es desconocer al régimen de la dictadura de Venezuela. Al nuestro le costó 5 meses darse cuenta de lo que sucedía en Venezuela. Lamento, o escucho el lamento de más de algún amigo televidente. ¿Y por qué no hablaron de Venezuela? Y porque el tiempo nos está ya comiendo. Bueno, gracias, Roberto. Bueno, gracias, Francisco, y felicidades por tan buena conducción. Gracias, Roberto. Marvin, nuevamente un abrazo, no solamente gracias, mío, creo que de todos los que estamos acá y todos los que han escrito. Gracias por tan valiente decisión y obviamente por estar acá, Marvin. Bueno, gracias. Buenas noches, siempre un gusto. Bueno, a usted, amigo televidente, le esperamos el día de mañana. Mañana vamos a platicar siempre el tema del magistrado Escalante porque vienen 2 personas que tienen que ver con el tema de las leyes y el tema de políticas públicas, pero principalmente vamos a hablar de las CICIES porque con todo este ruido que ha habido alrededor de varios casos, se ha dejado pasar cosas importantes como el presidente que ha dicho que ya hay casos de investigación y organizaciones sociales que dicen que no se puede tener una CICIE sin la participación de la ONU. Mañana Eduardo Escobar y Roberto Rubio nos acompañan. Buenas noches.